Bien, ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es el campo estéreo, ¿bien? Que abarca mucho. Chicos, yo les aclaré en el grupo que el video, quédenselo para ustedes. Si quieren compartir el conocimiento de acá con otras personas, está todo piola, pero no compartan el video, ¿sí? Porque yo después voy a sacar otros cursos y la idea es que haya gente. Sí, yo se los voy a pedir a algunos si tienen la grabación, porque yo no la puedo grabar. Bien, vamos a hablar del campo estéreo. El campo estéreo, muchachitos, se divide o se nombra con distintas palabras, aunque todo es una parte de la misma moneda. Se hace referencia a canal izquierdo o derecho, sin ir más lejos. Cuando hablamos de mid y side, ¿sí? Eh, estamos hablando sobre el contenido únicamente estéreo y el contenido únicamente que está en el medio. Lo vamos a ir desarrollando después. Y cuando hablamos de estéreo, decimos que hay dos canales, uno izquierdo y uno derecho. De hecho, así es como escuchamos nosotros. Tenemos un oído izquierdo y un oído derecho. A no ser que a alguno le falte un oído, todo piola, no pasa nada. Mal ahí. Chicos, aclaro esto. Antes de continuar, tienen que tener sí o sí audífonos o monitores. No estén escuchando desde la bocina de un celular, porque no van a entender nada. Bien. Cada programa o DOM tiene un control de panorama, digamos, para poder mover un canal hacia la izquierda o otro hacia la derecha. ¿Ok? En este caso, en el FL Studio lo tenemos acá, en el Channel Rack y en el Mixer también. Este que está acá es el control de panorama. ¿Bien? Bien. Si ustedes no lo escuchan a la izquierda o a la derecha, es porque tienen en mono el audio y tienen que tener cuidado, tienen que poner estéreo. Dentro del capo estéreo, ya vimos que tenemos un canal derecho y un canal izquierdo. Pero también tenemos el mid y el side, ¿sí? No son lo mismo, pero están muy relacionados. Mid hace referencia al centro, ¿sí? Y side viene del inglés que significa lado, o sea, hace referencia a lo que escuchamos únicamente a los lados o alrededor de nosotros. ¿Bien? Para aclarar mejor, el mid es la señal que nosotros vamos a escuchar por igual en ambos canales, ¿sí? Izquierdo y derecho. Y el side es aquel donde hay alguna diferencia entre el canal izquierdo y el canal derecho, que no escuchamos lo mismo del canal izquierdo que el derecho. Ahí lo voy a mostrar. Tengo acá cargado ya unos soniditos para este ejemplo. Vamos a abrir. Yo tengo acá, esperen que voy a sacar esto. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, yo tengo acá esta frase ¿Te que gusta dice, este ¿te gusta tema? este tema? Algo así. Lo dice del canal izquierdo. Si ustedes lo escuchan del canal derecho, tienen al revés los auriculares, chicos. No hay mucho que decir. ¿Te gusta Ahora, este tenemos tema? esta otra frase que dice super Super hate Hits. del lado derecho. ¿Bien? Sí, se fue un palito de la yerba. Y después tenemos esta frase que la tenemos en el Siente. medio. ¿Ok? Ahora le voy a mostrar algo. Vamos a abrir un plugin que ya está abierto recién, pero lo vamos a cargar de nuevo. Ponemos así. Vamos a poner el Stereo Shaper, que yo tengo acá ruteado esto acá. Vamos a poner un Stereo Shaper, que es un plugin nativo del FL Studio. Ruti Stereo Shaper. Bien, acá me remango porque quiero ser claro en este sentido. El Stereo Shaper lo que hace es separarnos los diferentes canales, derecho, izquierdo, o separarnos también de cierta forma del mid y el side.
Yo, por ejemplo, si bajo esto acá, vamos a escuchar únicamente lo que tenemos en el canal izquierdo. Escuchemos. ¿Te gusta este tema? ¿Te Si gusta prestamos este tema? atención, escuchamos la palabra siente. ¿Te gusta este tema? ¿Te gusta este tema? ¿Te También gusta este escuchamos tema? la parte izquierda de la palabra siente. Siente. Bien, pero Siente. la palabra superhit no la escuchamos, ¿sí? Eso es porque está del canal derecho. Bien. Ok. Espero que quede claro eso. Ahora, podemos decir entonces que el SAI es el conjunto de los canales izquierdo y derecho, pero solamente el contenido que aparece únicamente a los lados. Por ejemplo, la frase, ¿Te gusta este tema? la frase ¿Te gusta ¿te este gusta tema? este tema? Suena del lado izquierdo, pero ¿Te no gusta suena del este lado derecho. Miren, si yo pongo esto acá, bajamos esto y ponemos este. No, le falta un poquito. Ahí está. Vamos a seleccionar estos dos. Ahora escuchamos Superhit Superhit. y la palabra Superhit. siente. Superhit. Escuchamos esas dos, pero el te gusta este tema no lo escuchamos. Es porque solamente tiene contenido del lado izquierdo. A eso hacemos referencia cuando hablamos del SAI. ¿Bien? ¿Te gusta este tema? No suena al lado derecho, por lo tanto pertenece al SAI. Lo mismo con la palabra superhit. Pero la palabra siente aparece igual en los canales izquierdo y derecho, por lo tanto pertenece al centro. Bien, voy a darles un ejemplo más claro. Hay una opción en el Stereo Shaper, un preset, está por acá, que es Assign Mid Splitter, que lo que hace es separarnos el SAI del mid. ¿Sí? Nosotros hasta ahora estábamos escuchando la palabra siente en los dos canales, ¿sí? Porque nos estaba mostrando el contenido izquierdo y el contenido derecho de ese sonido. Entonces, si yo reproduzco ahora, ¿Te gusta este tema? ¿Te gusta este tema? prestan atención, la palabra siente no se escucha, pero las palabras siente, pero las palabras superhit y te gusta este tema, sí están sonando. Escuchen, ¿Te gusta este tema? ¿Te gusta este tema? si seleccionamos acá, Este tema. como siente solo, este sí. Superhit. No se escucha. ¿Por qué? Eso para que quede más claro. La palabra siente está únicamente en el mid, ¿sí? Porque está totalmente en mono, ¿bien? Está solamente en el mid. Pero la palabra superhit y te gusta este tema están alojados en el canal izquierdo y en el derecho. Entonces, esa es la diferencia entre mid y side y estéreo o mono. Nosotros en estéreo, por ejemplo, si yo pongo acá, vamos a desactivar esto. Superhit. Ahora sí escuchamos siente, pero solo la parte que pertenece al mono. ¿Ok? Siente. Nosotros lo hacemos totalmente en mono. No lo vamos a escuchar porque ya pertenece únicamente al mid. Y nosotros el mid ahora lo tenemos silenciado. Si nosotros lo ponemos acá, le vamos a estar dando contenido estéreo y vamos a escuchar el estéreo, pero la parte del mid no se la vamos a escuchar. ¿Ok? Siente. Esta es la diferencia entre mid, side y estéreo. ¿Okay? El estéreo, digamos que es la combinación, la resultante de la combinación entre el canal izquierdo y derecho, ¿sí? Después tenemos, perdón, el estéreo es eso, el canal izquierdo y derecho. El mono es la combinación entre el canal izquierdo y derecho. El mid es únicamente lo que suena en el medio y el size es únicamente lo que suena a los costados o en el estéreo, ¿sí? Para que quede claro. Si lo escuchás todo al medio es porque tenés auriculares que están en mono o algo de eso. Bien, vamos a ir. Cuando hablamos de mono, para que quede claro, hablamos de uno. Sí, mono viene de uno. Es decir, cuando yo convierto algo en mono, lo que hacemos es sumar por igual lo que tenemos en el canal izquierdo y el derecho. O sea, sumamos contenido del canal izquierdo al derecho y contenido del canal derecho al izquierdo.
Voy a hacer alguna recomendación. Es importante escuchar cada tanto nuestras canciones en mono, porque cuando pasamos algo a mono podemos provocar una cancelación de fase, que ya vamos a ver adelante qué es eso, pero ya lo van a entender. Pero bueno, por ahora les doy ese consejo. Vamos a hablar ahora del panorama. Es otro tema importante. Wow. Una pregunta o una duda muy grande que suelen tener es qué va al side, qué va a la izquierda, qué va en mono, qué va en estéreo. Todos piden una guía para saber dónde vamos a colocar nuestros sonidos. No hay una regla fija establecida que no se pueda romper, pero hay ciertos lineamientos que podemos seguir. Primero, los pilares de nuestra mezcla son el kick, el bajo y la vocal, ¿sí? Ya que son los que más peso tendrán en nuestra canción. Por regla general, estos tres se dejan al centro, chicos, ¿bien? Por regla general. ¿Por qué los dejamos al centro? Porque las mayorías de las frecuencias que los componen, y digo la mayoría porque, por ejemplo, nuestras voces o acapelas, al agregar efectos, ya sea por un postgrabación o nosotros mismos, se pueden expandir hacia el side. Solemos decir que, por ejemplo, el kick y el bajo van al centro, que es una explicación simplificada en realidad, ya que en realidad son las frecuencias graves las que deben ir al centro, no el kick entero en sí mismo. Lo que quiero decir es que podemos dejar las pocas frecuencias que no sean graves de nuestro kick en estéreo. Y para lo que tengan, y para que lo tengan en consideración, mientras más baja es una frecuencia, normalmente se debe mantener al centro. Y conforme va subiendo, ¿sí? Se pueden tomar la libertad a criterio de ustedes de hacerlo más al side. ¿Ok? Aparte de estos sonidos, otros que normalmente se mantienen al centro son los snare y los claps, ya que estos ayudan mucho a marcar el peso del ritmo. ¿Ok? El resto de sonidos, de las percusiones, al momento de decir qué tanto vamos a mandar, ya sea al side o al panorama, hay cierta libertad, siempre y cuando respetemos nuestros lineamientos anteriores desde snare, el kick, etc. Podemos dejarlo a criterio de cada uno. Vamos a abrir el proyecto de nuevo. A ver. Curso. Se puede poner en estéreo, no totalmente en estéreo, pero sí una parte. Tengo una imagen por acá, que no sé si las puedo compartir. Después se las voy a mandar por WhatsApp, donde más o menos tienen un esquema de qué sonido van al estéreo y qué queda en el mono, por general. Es un lineamiento. Bien, bien, bien. Una cosa a tener en cuenta es que cuando nosotros hacemos un panorama bastante extremo, podemos llegar a percibirlo un poco más fuerte o más débil. Así que eh, vamos a tener que ajustar nuevamente el volumen. Por ejemplo, si yo agarro y este hat, le pongo un panorama hacia la izquierda, demasiado extremo, vamos a escuchar que suena más fuerte. Lo voy a hacer con el clap, que sea más notorio. Porque en realidad está sonando solamente el canal izquierdo. Entonces, si van a hacer ese tipo de cosas, que yo nunca recomiendo que hagan un panorama completo hacia un lado, nunca, porque después en mono, de nuevo no se va a escuchar nada, van a tener que, de todas formas, si van a mandar algún que otro sonido, un poco, se suele subir, da la sensación de que sube un poco el volumen, así vamos a tener que retocarlo nuevamente en la mezcla. Así que bueno, nada, de nuevo, no se emocionen y no se dejen llevar por el panorama, porque recuerden que a veces nuestras canciones se van a reproducir en dispositivos de una sola bocina, como es el parlante de un celular o en los mismos boliches.
Por ende va a sonar en mono. Y si pasamos nuestra canción a mono, a veces podemos tener una cancelación de fase. Y ahí es donde tenemos nuestro siguiente tema. ¿Qué es una cancelación de fase? ¿Qué es una cancelación de fase? Vamos a verlo. A ver. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este sonido. O vamos a poner otro. A ver. Otra cosa importante. Como pueden ver, este sonido ya está con un panorama hacia la derecha. Bien, hay sonidos que ya tienen cierto panorama y que a veces, si ustedes quieren, los pueden regular o no. Eh, Vamos a poner este, por ejemplo. Tengo este complemento acá. Que es lo que usa para mostrar qué es la cancelación de fase. Dentro de la anatomía del sonido, tenemos la frecuencia, la amplitud, la fase, etc. Cuando hablamos de fase, podemos ver que el sonido, acá si le hacemos zoom, tiene picos o ondas. ¿Bien? Acá, picos. En este caso, por ser un sonido más compuesto, no tiene tantas ondas. Pero si es un bajo, por ejemplo, tiene todas ondas. Eh, Vemos que suben y bajan. Cuando estamos de la mitad, o sea, de esta mitad hacia arriba, consideramos que es la fase positiva. Ahora, cuando estamos de la mitad hacia abajo, decimos que es la fase negativa. Cuando yo tengo una forma de onda que tiene la misma frecuencia y que esté en la misma fase, va a suceder algo que se conoce como interferencia constructiva. Al suceder eso, vamos a notar que el volumen sube. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tengo, por ejemplo acá, este mismo sampler, que tiene eh, la misma frecuencia y la misma fase, ¿bien? Porque es el mismo sonido, vamos a marcarlo como único, lo que va a suceder es como dije, una interferencia constructiva y va a subir el volumen, porque se están sumando a las mismas frecuencias. Si yo escucho así, y escucho así, esperen que pongo acá, va a haber un pequeño aumento de volumen, ¿bien? Ahora, cuando pasa que coinciden en tener la misma amplitud, la misma frecuencia, pero en fases opuestas, ahí se produce la cancelación de fase. Esto sucede porque la fase positiva y negativa de la misma frecuencia y amplitud se chocan y se cancelan. ¿Y qué sucede? Cuando las frecuencias de la misma amplitud, pero de diferentes fases, de la misma amplitud, de la misma frecuencia, pero de distintas fases se chocan. Lo que va a pasar es lo siguiente. Yo tengo acá una opción que lo que puedo hacer es invertir la polaridad. Al invertir la polaridad lo que vamos a hacer es que lo que estaba en la fase positiva se va a dar vuelta y va a estar en la fase negativa y viceversa. Entonces, si yo pongo acá, pongo poner, revertir polaridad, y ahora reproduzco el sample, el resultado es el silencio. ¿Ven? Escuchen. Y no es que yo haya silenciado, porque si yo, por ejemplo, silencio este, se escucha. Abro el otro, pero si silencio este, se escucha el de abajo. Eso es lo que se conoce como cancelación de fase. ¿Ok? Cuando el... ¿Qué está escribiendo, chicos? Les voy a sacar el coso. Cuando los mismos sonidos, o sea, la misma frecuencia, la misma amplitud, con diferentes fases, se chocan y se cancelan. Y esto pasa todo el tiempo. Y no siempre el resultado es el silencio. Por ejemplo, si yo escucho acá y muevo un poquito, vamos a hacer una cosa. Muevo esto un poquito.
Tampoco suena. Ah, pues estoy moviendo los dos. Espera, ahí. Muevo esto de nuevo. Un poquito menos. Ya se empieza a destruir el sonido que nosotros estamos utilizando. En este caso tenemos el mismo sampler con frecuencias invertidas, pero normalmente pasa en una mezcla que tenemos a veces coincidencias o frecuencias que están pegando por el mismo campo y justo a la casualidad de que tienen la misma amplitud y la misma frecuencia, pero en diferentes fases, y va a suceder esto que como que nosotros escuchamos un complemento solo y suena bien, y cuando lo escuchamos con el resto de la canción, eh, no suena igual. Por eso no está bueno, si no se van a tomar el laburo de mezclar todo, de agregar 2 millones de efectos. Por eso muchas veces pasa también que al dejar todo el volumen igual y demás, no suena todo con claridad y se empieza a mezclar. ¿Bien? Bueno, la cancelación de fases se da cuando pasan esas cosas que coinciden el estéreo, la frecuencia y la amplitud con fases opuestas. Ahora, hay un plugin porque muchas veces pasa, es normal que nosotros querramos, por ejemplo, hacer que nuestro sonido tenga, por ende, un poquito más de contenido estéreo. Hay que tener en cuenta que hay sonidos que de por sí solo ya vienen en mono o en estéreo. Pero a veces hay un plugin para agregarle un poquito de contenido estéreo al sample, que se lo voy a mostrar. El, el Fruity Stereo Enhancer, este que está acá. Lo que hace este plugin es algo un poquito de imagen estéreo, nuestro sonido. Por ejemplo acá. Pero ¿qué pasa? De nueva cuenta. Nosotros lo que podemos llegar a perjudicar si nos emocionamos con esto es que cuando escuchemos nuestra canción en mono, de nuevo, no toda la gente lo escucha en estéreo. En un boliche está lleno de parlantes que van en mono, ¿sí? Van a haber sonidos que no van a sonar de la misma manera. Por eso recomiendo escuchar de nuevo las canciones pasadas a mono. Miren, les voy a mostrar. Yo, por ejemplo, ponemos así, ponemos esto en mono, le vamos a dar. Ponemos acá, esperen, vamos a hacer acá, ahí. Y apretamos esta opción, por ejemplo, va a estar súper abierto. Pero nosotros lo pasamos a mono. Miren lo que pasa. Bien. Nosotros tenemos esto acá, el sonido. Bien. Lo ponemos normal. Como bien. Le agregamos, le ponemos un poquito de campo estéreo. O totalmente. Pero cuando pasamos la señal a mono, ya sea escuchándolo desde otro lado que no sea estéreo, el sonido no es el mismo. Vamos a pasarlo a mono. ¿Escuchan eso? O sea, se destruyó totalmente. Por eso nada está bueno en exceso y no hay que explicarlo cuando no corresponde. Bien. Del celular no se te escucha, es lo que yo decía recién. Del celular no se te va a escuchar porque. Pará, algo que no lo puse en estéreo esto, pará. No, si yo no tendría que escuchar tampoco. Si no se escucha es porque ustedes están escuchando desde una bocina o la señal de, de su celular sale en mono. ¿Entendés? Es por eso. El celular se maneja con una sola bocina. Claro, es por eso, o sea, por eso les aclaraba hoy que no les recomiendo encontrarlo de la bocina de un celular, porque lo mono ustedes no lo van a escuchar. Perdón, en este caso el estéreo, el totalmente estéreo no lo van a escuchar. ¿Bien? Claro, pero no sé si lo está escuchando desde la bocina del celular o quizá los auriculares que tenga él están en mono, no tienen diferencia entre estéreo y mono. Solamente se escucha todo el tiempo en mono. Entonces, el plugin nos permite hacer una imagen estéreo más grande.
Pero hay que tener en cuenta que la compatibilidad del mono va a ser muy mala. Y va a suceder que en algunos dispositivos, como recién estamos hablando, eh, utilizan señales mono y no se va a escuchar bien. Esto suele ser más notorio cuando el sonido original está en mono y queremos darle una imagen estéreo. Eso es más notorio todavía. Por eso las herramientas están, pero no hay que aplicarlas en exceso y tampoco cuando no hacen falta. Ahora, vamos a aclarar algo. En diseño de sonido, que no estamos hablando de diseño de sonido acá, eh, que es un aspecto que es ajeno a esto, es otra parte, se utilizan cancelaciones de fase y demás. Pero de nuevo, repito, es otro aspecto. Cuando hablas de mezcla, no está bueno que pasen las cancelaciones de fase y demás. Entonces, si queremos darle un poco más de imagen estéreo sin provocar cancelación de fase, ¿cómo hacemos? Ahí es donde entra otra herramienta importante, que es el paneo frecuencial. ¿Bien? ¿Se acuerdan que antes les dije que el kick en realidad no va en el centro, sino que sus frecuencias graves son las que van al centro? ¿Cómo hacemos eso? Ahí es donde entra en juego otra herramienta, que es el paneo frecuencial. En FL Studio tenemos el plugin EQUO. Este plugin nos permite hacer un panorama, pero lo vamos a hacer por bandas de frecuencias. Vamos a ver. Vamos a abrir el EQUO. Vamos a ir a un nuevo proyecto. Vamos a poner EQUO, que está acá. De nueva cuenta, nosotros podemos directamente agarrar un sonido, como el kick, y mandarlo a la izquierda o a la derecha. La diferencia con el paneo frecuencial es que nosotros, si seleccionamos acá, lo que podemos hacer es mandar la frecuencia que nosotros querramos a un lado o al otro. Por ejemplo, tenemos el kick, ¿sí? Y nosotros queremos que una parte del kick, vamos a buscar un sample, por ejemplo. Una base, ¿verdad? Bien, esta, por ejemplo. Sí. Bien, nosotros tenemos esta base y lo que queremos hacer es que ciertas frecuencias suenen de un lado y otras frecuencias suenen de otro. Vamos a poner campaña y si yo hago así, por ejemplo, vemos que las frecuencias más graves están sonando del lado izquierdo, las más agudas las podemos mandar del lado derecho. No está bueno hacerlo tan pronunciadamente, ¿no? Pero es como para que entiendan cómo funciona el plugin y una herramienta que les puede servir a ustedes para tener un poquito más de imagen estéreo que siempre tienen que tener en los renders. Bueno, pues si ponemos acá, seleccionamos individual la frecuencia. Estas son las bandas, ¿sí? Después vamos a hablar de esto. ¿A qué eso no lo sabían? ¿A qué eso no lo sabían? Bien. Bien. Vamos acá. Está buenísimo. Si ustedes seleccionan acá, te lo hacen en forma de campana y acá lo hacen individual. Así, o sea, pueden bajar una sola. Nunca lo van a utilizar así, ¿no? Pero para dar retoques finos, para aquellos que realmente le quieren hacer las cosas más prolijamente, un poquito más profesionales, está buenísimo saberlo. Ahora, esto sirve mucho, chicos, para los pianos, ¿sí? O ese tipo de instrumentos, lo que son instrumentos, por ejemplo, la guitarra y demás, sirven muchísimo, pero muchísimo.